Hola, hola, bienvenidas. En esta ocasión quiero hablarles de algo fundamental en el proceso cuando realizamos esta bellísima técnica almazara. Cuando empecé a trabajar con los materiales de esta bellísima técnica, no tenía en cuenta ni le di importancia a los elementos de protección personal. Fue un punto que no tocamos cuando recibí la capacitación, pero a medida que yo empecé a trabajar más frecuentemente esa técnica para poder dárselas a ustedes y gracias a mis estudios de enfermería logré determinar y caí en cuenta de algo súper importante, que es la utilización de los elementos de protección personal. Son súper importantes ya que nuestra salud es lo primero. Así entonces decidí realizar este video para poder decirles a ustedes unas medidas mínimas para poder que ustedes trabajen esta bella técnica con seguridad y se la gocen. Somos artesanas, pero también debemos ser cuidadosas y muchas veces cuando trabajamos desde casa improvisamos con materiales sin tener en cuenta unos riesgos a los que estamos expuestas. Nuestras manos son nuestra herramienta más valiosa y por eso debemos cuidarnos para seguir creando cosas maravillosas. La seguridad no es solamente para grandes empresas, también lo podemos hacer desde casa y con responsabilidad. Aquí le voy a dar unos tips. Empecemos conociendo un poco más de nuestro primer material, el cemento. Es un polvo fino que se utiliza como conglomerante, es decir, que al contacto con el agua endurece. Está compuesto principalmente por el 64% de óxido de calcio, 21% de óxido de silicio, 5.5% de óxido de aluminio, 4.5% de óxido de hierro y esto lo hace un poco fuerte. Este polvo lo inhalamos sin darnos cuenta, es un polvo demasiado fino que puede resecar nuestra piel y dañar nuestros pulmones cuando se trabaja progresivamente por mucho tiempo y sin los elementos de protección personal. Ahora bien, la resina epóxica es un polímero termoestable que lo encontramos en presentación líquida pero viscosa y que se endurece al entrar en contacto o cuando lo mezclamos con un catalizador o endurecedor. Sus vapores pueden irritar nuestros ojos, nuestras vías respiratorias y al contacto nuestra piel. Y ya sabiendo esto, lo mínimo que tenemos que tener por conciencia es utilizar los elementos de protección personal o EPP, serían unos guantes de nitrilo para evitar que nuestra piel tenga contacto constante con este producto. Una mascarilla puede ser mínimamente la mascarilla que todos utilizamos o tapabocas, pero la idea es que cuando vayas a trabajar mucho sea con uno de estos. Son unos filtros de carbono que nos protegen totalmente de cualquier vapor o partícula de polvo. También debemos de tener en cuenta que los guantes de látex no nos van a servir para protegernos cuando tengamos exposición con la resina. También, si es posible, cuando vayamos a trabajar grandes cantidades, tratar de organizarnos en un lugar donde tenga muy buena ventilación para que no se acumulen esos gases tóxicos ni las partículas de polvo. Algo que también debo de tener en cuenta es que la resina se endurece fácilmente y la limpieza cumple un factor súper importante en este caso, ya que sea la superficie o cualquier herramienta que tenga contacto con esta la debemos de limpiar, ojalá con alcohol isopropílico o alcohol normal para evitar que se dañen. Las superficies son súper importantes porque la resina inmediatamente lo daña. También debemos de tener en cuenta que cada vez que utilicemos la resina de nuestro frasco, limpiarle bien la boquilla para evitar que esa se seque y se selle. También importante dejarlas bien tapadas porque al mínimo contacto con el aire eso se va secando. Entonces no vamos a desperdiciar material por de pronto un olvido. Algo también súper importante en cuestión del cemento. Tratar de no vertir esos residuos en nuestros sifones, nuestras cocinas, nuestros desagües, porque pueden tener una consecuencia bastante maluca porque se nos tapona y es súper difícil para quitar. Entonces son unas herramientas, unos tips de seguridad, de limpieza mínimos que tenemos de tener para trabajar con seguridad esa técnica.
Es con mucho amor que les digo esas pequeñas precauciones para que tengamos una salud extraordinaria y sigamos creando con nuestras manos. Espero que les sirva y tener en cuenta que todo lo debemos de mantener muy limpio y en un ambiente limpio y organizado vamos a trabajar súper bien. A veces pensamos que estos pequeños tips de seguridad no son importantes, pero recuerden que nuestra salud es un tesoro, que tenemos que cuidarnos por nuestros hijos, nuestra familia y si queremos seguir con ese emprendimiento, debemos de cuidarnos para obtener una excelente salud. Es el primer acto de amor propio, cuidarnos. Y ahora sí, con mucho amor, chao, chao.